Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver la materia de administración del capital humano. Así que vamos a hacer algunas preguntas para reflexionar en esta materia. Primero, ¿qué es el capital humano? ¿Qué grado de interés tiene el capital humano respecto al desempeño de la empresa? ¿A qué se dedica el encargado de la administración del capital humano? ¿Qué ventajas obtiene una empresa al desarrollar una adecuada administración de capital humano? Bueno, a lo largo de este curso vamos a estar respondiendo estas preguntas. Vamos a empezar con la unidad uno, que es antecedentes y evolución del capital humano, la cual nos va a servir para explicar el desarrollo histórico de la administración de personal y para diseñar la estructura organizacional de un departamento de recursos humanos. Entonces vamos a ver los antecedentes de la administración de recursos humanos o del capital humano. Desde que los líderes comenzaron a lograr metas mediante el esfuerzo de grupos organizados, tuvieron que realizar funciones de personal básicas. Allá por el siglo XX, las funciones de administración de recursos humanos empezaron a surgir y a desarrollarse como áreas que requieren una atención especializada. Vamos a ver algunos sistemas que son los antecedentes de la administración de los recursos humanos. Primero, en la Edad Media, pues ocurrió el adiestramiento de aprendices y los sindicatos que servían para proteger los intereses de los aprendices, como regular el empleo, los precios, entre otros. Así que el sistema de gremios fueron los precursores de las asociaciones patronales de hoy. A partir de este sistema se ve perfectamente dividida la clase de obreros y de los patrones, lo cual es muy parecido al sistema actual. Después tenemos el sistema fabril de producción. La expansión del comercio y el aumento en el ingreso personal durante la Edad Media, disculpen, ayudaron a estimular una demanda por bienes y servicios que excedía la capacidad de abastecimiento del sistema de producción artesanal existente. Es decir, había una demanda de bienes que no se podía cubrir con el sistema de producción que tenían. La demanda era mayor que la producción. Entonces, el sistema fabril estimuló una oferta de empleados monótonos, es decir, realizaban una labor específica y era continua esa labor, siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Así, en 1880 se promulgan las leyes para reglamentar horas de trabajo tanto para mujeres como niños y los sueldos mínimos y seguridad social. Recordemos que en ese entonces los niños estaban casi obligados a trabajar, a diferencia de la actualidad. Y bueno, se les asignaron ciertas horas limitadas, así como sueldos mínimos y seguridad social. En parte, tenemos también el sistema de programación masiva y la administración científica, el cual constituyó un enfoque objetivo y sistemático para mejorar la eficiencia mediante la recolección y análisis de datos.
Con este uso los procesos se simplificaron y las operaciones se hicieron repetitivas. Se desarrollaron algunas normas de trabajo y se evaluó la eficiencia y se promovieron incentivos. F. W. Taylor publicó un trabajo y desarrolló el estudio de tiempos y movimientos. De esta forma, se reconoce que los empleados dependían de sus habilidades, por lo tanto requieren capacitación. De hecho, vamos a hablar a este punto de un ejemplo del estudio de tiempos y movimientos. Este, Tal vez ustedes han trabajado en alguna fábrica, en alguna línea de producción y se está evaluando constantemente cuántas piezas se producen por hombre y por máquina, si es que tiene algunas máquinas. En una experiencia personal, pues en una línea de producción se estaba haciendo la evaluación de automatizarla. El proceso era semiautomático y quería pasarse a un proceso completamente automático, una línea de troqueles o de troquelado. Entonces, había tres turnos. En cada turno había un empleado que ponía la pieza o la lámina a troquelar. Y el empleado siempre de la tarde es el que más producía. Un señor ya, como coloquialmente decimos, un maestro con mucha experiencia, que ya sabía cómo tomar las piezas, tenía su maña, ¿verdad? Para no cansarse, para colocar las piezas en el sistema de troquelado, y mientras una salía ya estaba metiendo otra y una salía ya estaba metiendo otra. Era el que tenía más producción ese turno, gracias a él, ¿verdad? Pero no se podía depender la producción de una sola persona. Y este, lo del turno de la mañana tenía una producción media comparada con el turno de la tarde y la noche. El turno de la noche era este, el que producía menos. Y las características evaluadas por las cuales producía menos era tanto la experiencia del operador como pues que era de noche, ¿verdad? Obviamente el cansancio físico es mayor generalmente. Generalmente en el turno de noche no hay tanta producción. Y bueno, se quería regular la producción, se quería pasar a un proceso automatizado y se hizo un estudio de tiempos y movimientos. Y después ver cómo iba a mejorar con la línea automatizada, pero en ese inter, pues faltó el compañero que producía, que realizaba la mayor producción. Entonces, un ingeniero de esos que creen saberlo todo, ¿verdad? De producción, llegó a meter mano, que según él iba a sacar la producción, cuando pues ni siquiera es su área, esa área operacional. Y empezó a meter las piezas, ¿sí? Sacaba 150 piezas, 150 troqueles por turno. ¿Cuántos creen que sacó el ingeniero ahí que fue a meter mano? Pues ni una pieza. A la primera se lastimó, se cortó. Y ahí es un claro ejemplo cómo es que hay que reconocer que los empleados dependen de sus habilidades y requieren capacitación, capacitación para un puesto específico. El que sea un ingeniero no quiere decir que pueda cumplir con algún otro puesto diferente, ¿verdad? Cada uno debe recibir capacitación específica para su área. Entonces, ese es un ejemplo de, de los estudios de tiempos y movimientos
y la capacitación que deben recibir los empleados, dependiendo de su área. Bueno, vamos a pasar a la psicología social, propuesta por Hugo Mustenberg en 1913. Él habló de la psicología y la eficiencia industrial, haciendo alusión a las posibles contribuciones que podía prestar la psicología a la administración, básicamente en las áreas de selección, capacitación y motivación de los empleados. ¿Cuál es el origen? Bueno, el origen está en Taylor y Fayol, que propusieron las bases de la administración a través de la coordinación y dirección. Aquí está el origen de la administración de los recursos humanos. Para eso, pues se plantearon oficinas de selección, ya que la organización funcional trajo la aparición de especialistas en las áreas de finanzas, producción, y en forma empezaron a aparecer departamentos de relaciones industriales como consecuencia de la necesidad de poner en manos de los expertos una función importante de elaboración de nóminas y pago de seguro social. Y en la década de los 70, continuando con los antecedentes de la Administración de Recursos Humanos, se utilizó por primera vez este término, ARH, Administración de los Recursos Humanos. Después, en la década de los 80, la Administración de Recursos Humanos llega a a su madurez, estableciendo áreas administrativas como son la capacitación, los sueldos y salarios, contratación y empleo, desarrollo organizacional. Entonces, vamos a definir el concepto. ¿Qué es la administración de recursos humanos? Es el proceso administrativo aplicado al acercamiento y conservación del esfuerzo, las experiencias, la salud, los conocimientos, las habilidades, etcétera. Discúlpenme, déjenme tomar un poquito de agua. Esto, disculpen, estoy un poquito enfermo y también se me seca de repente la garganta. Bueno, entonces estábamos en el concepto de administración de recursos humanos, ¿sí? Lo definíamos como el proceso administrativo aplicado al acrecentamiento y conservación del esfuerzo, las experiencias, la salud, los conocimientos, las habilidades, etcétera, de quienes, de los miembros de la organización, en beneficio del individuo, de la propia organización y del país en general. Eso es la administración de recursos humanos, la administración del capital humano. También podemos definirlo
como el conocimiento que posee cada individuo. A medida que el individuo incrementa sus conocimientos, crecerá su capital humano. Otra definición de este concepto es el aumento de la capacidad de la producción del trabajo alcanzada con mejoras en las capacidades de trabajadores. Estas capacidades realzadas se adquieren con el entrenamiento, la educación y la experiencia. Se refiere al conocimiento práctico, las habilidades adquiridas y las capacidades aprendidas de un individuo que lo hacen potencialmente más valioso. Entonces, esto es el capital humano y la administración de los recursos humanos. ¿Cuáles son los principales objetivos de tener una administración de los recursos humanos? Bueno, uno de ellos son los objetivos sociales, que es saber mantenerse dentro de la sociedad como un individuo con valores y propósitos dentro de ella. También están los objetivos organizacionales, que es tener un buen control dentro de las funciones directivas y administrativas de una organización. Como tercer objetivo tenemos los objetivos funcionales, que están enfocados en función de las necesidades de la organización. Un cuarto objetivo serían los individuales, que son los que pretenden seguir y alcanzar los recursos humanos dentro de una organización. ¿Y a qué desafíos se enfrentan o nos enfrentamos en la administración de recursos humanos? Definitivamente como ingenieros, pues vamos a tener a personal a nuestro cargo, así sean una, dos, tres o cuatro, hasta 100, 200 personas, toda una planta tal vez, si conseguimos ciertas gerencias o siendo CEOs o siendo pues dueños de una empresa, vamos a tener que administrar los recursos humanos en nuestra organización. ¿Y a qué desafíos nos enfrentamos? Bueno, hay desafíos competitivos. Vamos a empezar hablando de los retos locales, regionales, nacionales e internacionales. El principal desafío de los administradores de recursos humanos es lograr el mejoramiento de las organizaciones de las que formamos parte, haciéndolas más eficientes y eficaces. Y aunque son conceptos muy parecidos, son diferentes. Así que, ¿cómo podríamos hacer más eficaz una organización? Bueno, produciendo bienes y servicios aceptables para la sociedad. ¿Y cómo podríamos hacerla más eficiente? La hacemos más eficiente cuando la organización utiliza solo la cantidad mínima de recursos para la producción, ¿sí? Generalmente le denominamos scrap o desecho, residuo, al material que no es aprovechado, que simplemente se desecha al producir, ¿verdad? Entonces, mientras menos desecho, mientras menos scrap tengamos, hacemos más eficiente la organización. Y todo esto resulta en una mejora en los niveles de productividad. ¿Qué otros desafíos tenemos? Los cambios económicos. Las dificultades económicas experimentadas por las economías latinoamericanas, pues son un gran desafío.
porque la economía latinoamericana es una que está en crecimiento y tiene muchos reveses, así como algunos picos, tanto positivos como negativos. Pero aún dentro de estas difíciles circunstancias, hay numerosas compañías que han logrado consolidarse, crecer y prosperar, en especial cuando las condiciones económicas son adversas. Las compañías y el personal que las integra se esfuerzan por encontrar nuevas respuestas a los desafíos. Ya saben lo que dicen, tiempos difíciles crean hombres fuertes, ¿verdad? O personas fuertes. Una organización fuerte generalmente se desarrolla ante los desafíos. Tenemos también los cambios culturales que pueden constituir elementos de la mayor importancia para para el desempeño de una organización. Por ejemplo, la actitud básica del público ha variado en los últimos años respecto a los profesionales jóvenes. Es algo que pues vemos muy común en en la planta. Tal vez ahora los jóvenes son más difíciles de adaptarse a un sistema de producción monótono o estandarizado, y muchos de sus comportamientos pues no son bien vistos de parte de las gerencias. Generalmente a veces no siguen las reglas en, en un proyecto de mantenimiento preventivo, una planta que ensambla tarjetas electrónicas. Pues existía ese problema. En parte de los técnicos, parte de los técnicos que realizaban el mantenimiento eran muy jóvenes, y pues generalmente se les llamaba la atención por algunos errores que cometían, así como por algunas actitudes que tenían, y especialmente durante la pandemia, el uso del cubrebocas y de la careta fueron cosas difíciles de conseguir, porque era costumbre que mientras no se les observaba, pues se los quitaban. Entonces, son algunos desafíos, los cambios culturales que existen, especialmente en la juventud. Tenemos los cambios tecnológicos también. La tecnología ejerce profundos efectos en la administración de personal. Si la empresa tiene acceso a nuevas tecnologías, como por ejemplo el montacargas, el departamento de personal debe estudiar, disculpen, el departamento de personal debe estudiar los posibles efectos de su introducción sobre los recursos humanos de la empresa. Por ejemplo, ¿a quién capacitarían para usar esa nueva tecnología? ¿Qué riesgos implicaría y qué beneficios? También como desafíos están los cambios gubernamentales, ya que el gobierno del país y las autoridades de distintos niveles y organismos establecen normas, dictan parámetros y en general tienden a influir de manera directa en la relación de la empresa con su personal. El profesional de la administración de personal debe mantenerse informado de los cambios que pueden ocurrir en las disposiciones del Seguro Social, las leyes de trabajo, de las normas vigentes en cuanto a capacitación, etcétera. Por ejemplo, actualmente para entrar a una planta te piden algunos certificados, el DC3 emitido por la Secretaría del Trabajo. Es un documento que certifica que estás capacitado para realizar cierta función, como una función eléctrica o operador de montacargas, este, candadeo y seguridad loto. Entonces,
Actualmente también vemos la ley con respecto al outsourcing, el REPSE, ¿verdad? Que se han puesto más estrictos con esta forma de, de contratación. Y de hecho, pues en parte está bien, ya que el outsourcing muchas veces tendía a, a afectar, afectar beneficios como el seguro social, eh, Infonavit o alguna otra seguridad, seguridad en el trabajo que se le negaba a veces al empleado. Por ejemplo, cuando estuvimos ahí en Caterpillar, de, bueno, no voy a mencionar qué Caterpillar es. Bueno, una planta, ¿verdad? Vamos a decir una planta, no vamos a decir nombres. Había un ingeniero que le preguntan, oye, Inge, llega el de recursos humanos, Inge, ya le depositaron. Y no me han dado el dinero. ¿Cómo? ¿Y su nómina? No, yo no tengo nómina, es que estoy subcontratado. Entonces, fíjense, bueno, ya mencioné el nombre, ya ni modo, pero fíjense cómo ocurre en plantas incluso de esa calidad a nivel internacional, que hay una mala administración de recursos o puede haber una mala administración de recursos humanos y no les llega el pago, además de que ya de por sí está subcontratado, no tiene nómina. Y bueno, cosas como el REPSE y las leyes sobre el outsourcing han venido o procuran cambiar esas condiciones de trabajo. No siempre se logra, sabemos que hay muchas maneras de evadirlas, de disfrazar el outsourcing, pero bueno, ahí son algunos de los cambios gubernamentales que influyen directamente en la empresa y su personal. Denme un momento. Bueno, disculpen ahí, voy a estar a veces pausando la clase porque ya me dolió un poquito más la garganta. Pero bueno, continuando, hablando de los desafíos, tenemos otro tipo de desafíos como son los cambios corporativos, ¿sí? Las organizaciones se plantean múltiples objetos o objetivos que no siempre armonizan entre sí. Los objetivos de ventas, de carácter financiero, de servicios, de producción, etcétera, pueden estar en conflicto con los objetivos de personal. Así que el profesional de la administración de recursos humanos debe estar consciente de que objetivos como incrementar la actitud positiva de los empleados pueden estar en desacuerdo con objetivos como doblar la producción o reducir la fuerza de trabajo. Sí, tal vez las horas extra, en algunos casos, pues no benefician al personal, o en muchos otros casos sí lo benefician, pero también deben de estar o deben de saber si la empresa está dispuesta a pagar las horas extra como son, ¿verdad? Generalmente a lo doble, o como lo estipula la ley. Hay algunas organizaciones, empresas, por ejemplo, que a los ingenieros, y es muy común, de hecho es lo más común, no les pagan horas extra. No, los ingenieros no reciben horas extra. Generalmente los técnicos sí,
hay algunos que no, pero tanto ingenieros como técnicos que no reciben horas extra, pues se les repone en horas de descanso. Digamos que si hizo 10 horas extra más, pues ya tiene un día, 2 horas más de descanso. Se le van acumulando las horas de descanso. Es lo más común. Los ingenieros generalmente no ganan en horas extra, pero se les repone de otras maneras. O a veces simplemente no se les repone. O incluso aunque se les reponga, no pueden a veces tomarla. A veces tomar esos descansos por tanta carga de trabajo. Por ejemplo, había a un gerente de una planta que ya llevaba como 5 años sin descansar. O sea, no había tomado vacaciones durante esos 5 años. Creo que se iba a ir un mes o 2 meses de vacaciones, casi 2 meses de vacaciones en 2021, ya después de haber estado tantos años sin descansar. Bueno, ahora vamos a hablar de los cambios profesionales. Se podrá encontrar con empresas que carecen de conocimientos o conciencia de las aportaciones que un profesional del área puede hacer a una organización moderna. Sin embargo, cada vez son más los ejecutivos de alto nivel que toman conciencia de que la administración de personal es el recurso más importante de la empresa y de hecho de toda nación o sociedad. Es demasiado esencial para delegarla a un nivel secundario. Así que le tienen que dar prioridad, ¿sí? A la administración de personal y pues se debe de contratar a personas especializadas que tengan los conocimientos y conciencia de cada área. Denme un momento. Bueno, vamos a ver otro tipo de desafíos, que son los cambios internacionales. El ámbito internacional tiene repercusiones muy complejas sobre toda la organización. A medida que la gerencia amplía sus horizontes, las perspectivas de la administración de personal cambian y se hacen más globales. Las estrategias y políticas corporativas se enriquecen sustancialmente con el aporte de las diversas culturas que interactúan dentro de ella. De hecho, es muy común, hablando de los cambios internacionales y de cómo la gerencia amplía sus horizontes para hacerse más globales, pues que manden a capacitar a sus empleados a otras partes del mundo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir nombres ya para que a ustedes les quede este, más, más visible o más tangible. Por ejemplo, Lego manda a Dinamarca, ¿verdad? A ciertos operadores, técnicos e ingenieros para capacitarse en un tema en específico, generalmente. Eh, y empresas como Magna Electronics que manda a sus empleados a Alemania, o dependiendo de dónde viene su equipo, generalmente son equipos alemanes los que utilizan, pues a Alemania a capacitarse. Eh, Teconex, que está ahí por un parque industrial en Apodaca, pues manda a sus empleados a Inglaterra, ellos son ingleses, y así es como enriquecen a la organización desde el ámbito internacional. Otro ejemplo, Sumitomo, que son inyectoras de plásticos, es una empresa japonesa que se dedica a fabricar inyectoras de plástico. Aquí en México no las fabrica, solo las vende. No sé si hay una planta de ensamble, creo que no, solo las vende y ya llegan ensambladas. Pero también manda a su personal
este, de servicio técnico, o sea, al personal que le da mantenimiento y repara las Sumitomo que están instaladas en plantas de México, pues los manda a capacitar a Japón. Y bueno, vamos a ver, ahora vamos a pasar al tema de la administración de recursos humanos como proceso y sistema. Así que para esto hay que tomar en cuenta distintos elementos y es conveniente considerar a la acción de administración como un enfoque de sistemas. Por ejemplo, tenemos este sistema representado en un tipo de diagrama de bloques, en donde tenemos los insumos y hay un proceso de transformación de estos insumos para dar como resultado un producto y a la vez una retroalimentación. Retroalimentación podría ser calidad, el usuario final, al producto. Y las actividades son interdependientes. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos estos insumos: madera, clavos, pintura, pegamento, mano de obra, 20 trabajadores, materiales indirectos, papel, impresión, cartón. Esa es nuestra materia prima. ¿Y cuál es el proceso de transformación? Bueno, la limpieza de la madera, la medición, el corte de partes, que generalmente los hace una máquina, el ensamblaje, también pues con máquina y hombre, la pintura y la revisión. Aquí en revisión pues generalmente está calidad y surge un producto que son las sillas. Así es este sistema: insumos, proceso de transformación y producto. ¿Qué tipos de sistemas tenemos? Los sistemas abiertos, que están en continua interacción con su ambiente, con un equilibrio dinámico y reciben un flujo continuo, con entradas suficientes de recursos, transformación y salidas, además de que evita el proceso de entropía. Presenta relaciones de intercambios con su medio ambiente y consigo mismo. Y tenemos el sistema cerrado, que es lo contrario, pues este opera con muy poco cambio en el ambiente por ser semicerrado, es decir, que tiene pocas entradas y salidas. Denme un momento. Bueno, entonces podemos decir que la administración de recursos humanos se encarga de abastecer y aplicar adecuadamente los recursos de la empresa, del mantenimiento y desarrollo dentro de una organización. El enfoque sistemático de la administración de recursos humanos se divide en tres categorías. A nivel social, macrosistema. Un ejemplo sería el nivel, a este nivel organizacional, el ambiente. Otro tipo es la célula, el hombre, el universo y el proceso de transformación de la organización. Depende cuál sea nuestro macrosistema. Y a nivel de comportamiento organizacional, tenemos otro sistema. Un ejemplo de este nivel es la organización en expresiones organizacionales y otro sería el sistema planetario y las entradas a una organización. Y tenemos el nivel de comportamiento individual, es decir, un microsistema. Un ejemplo del microsistema es en cuestión organizacional que las personas que laboran en una organización
Otro ejemplo serían las partes minúsculas de la célula, los planetas, la salida de los sistemas, relacionándolo al macrosistema. Por ejemplo, si nuestro macrosistema es la célula, nuestro microsistema serían las partes minúsculas de la célula o los organelos. Si nuestro macrosistema es el universo, pues nuestro microsistema serían los planetas. Es solo un ejemplo, ¿verdad? Para entender lo que es un macro y un micro, macrosistema y microsistema. Bueno, la retroalimentación, para hacerla más efectiva, se toma a los especialistas como una fuente principal la información como insumo para saber qué producto se quiere obtener y así tomar decisiones de correcciones más efectivas. Y cuando se tiene una retroalimentación negativa, pues se requieren otros insumos nuevos para proceder a la transformación y requieren acción correctiva, ya sea porque hubo defectos en el producto o porque se obtienen egresos con daños corregibles. Así que la retroalimentación pasa de nuevo a los insumos. Entonces, la retroalimentación se puede tomar como una fuente principal de la información como insumo, o si es negativa, como una retroalimentación negativa, pues aquella que requiere una acción correctiva. Y bueno, vamos a hablar de la organización del ambiente, o sea, el macrosistema. Este es el macrosistema. El ambiente es todo aquello que envuelve al ambiente externo de una organización o sistema, ¿sí? De forma externa. Es el contexto dentro del cual una organización está inserta o inmersa. Todo esto sería nuestro macrosistema, donde está toda la organización. ¿Qué incluye nuestro macrosistema en la organización? Pues el adiestramiento o la capacitación, el reclutamiento, los recursos humanos, la capacitación, los sueldos y salarios. Todo esto, el adiestramiento, el reclutamiento, sueldos y salarios, la capacitación, pues es lo que incluye nuestro macrosistema dentro de los recursos humanos. Dentro de los factores del ambiente podemos encontrar variables que afectan al área de recursos humanos y es por esas variables que es importante el ambiente. En el ambiente externo general o el macro, del que hemos estado hablando, pues ahí puede haber algunos factores que afectan directamente o indirectamente a todas las organizaciones, porque está constituido por condiciones o factores tecnológicos, legales, económicos y de mercado. Y en los desafíos ya vimos en parte qué pudiera afectar directa o indirectamente a este ambiente externo. Por otro lado, en el ambiente o clima interno o ambiente de tarea, es decir, el microsistema, bueno, este es el más cercano a la organización. Es el ambiente de operaciones que se desarrolla dentro de la compañía y está constituido por las variables que surgen dentro de ella, derivadas de los factores económicos financieros. Denme un momento. Y bueno, la administración de recursos humanos es el proceso administrativo que consiste en planear, organizar e integrar, dirigir y controlar el personal de una empresa que requiera de ser eficiente y eficaz en sus tareas. La planeación de RH, que lo podemos abreviar por sus siglas PRH,
Es el proceso de anticiparse y, disculpe, y prever el movimiento de la gente hacia adentro de esta organización y hacia afuera de esta misma organización. Su propósito es usar los recursos con tanta efectividad como sea posible y contar con el número requerido de personas con la capacidad para ocupar los puestos cuando y donde haya vacantes. Entonces, esta es una parte importante de la administración de recursos humanos, ¿sí? Poder cubrir las vacantes y que las personas que cubran obviamente tengan la capacidad para ocupar esos puestos. Entonces, siempre están planeando el proceso de movimiento de las personas dentro del mismo sistema y fuera de él, o dentro de la organización, dentro de la empresa y fuera de la empresa. El énfasis mayor en la planeación de los recursos humanos representa el fundamento para establecer un programa efectivo de administración de recursos humanos y para coordinar las funciones que se desarrollan dentro del mismo. ¿Qué etapas conlleva la planeación de recursos humanos? Primero, planear, que es preparar una planeación estratégica de cómo hacer crecer a la empresa en base a sus objetivos y así satisfacer por consecuencia los del personal. Después, organizar, que es preparar el cómo se operará para realizar dicha función, poner el orden, perdón, denme un momento. Listo, disculpen por por las continuas interrupciones y este, ahí disculpen, ya de repente ahí se me seca la garganta o me duele un poco más, pero voy a procurar grabarles la clase lo mejor posible. Bueno, estábamos en la etapa de organizar, que es preparar el cómo se operará para realizar cierta función, poner el orden y el dinamismo de toda la empresa, disponer de todo lo que vamos a analizar con los procesos que vamos a utilizar, integrar. Esta etapa requiere que las tareas que ya no toman en cuenta las necesidades de las personas, solo la producción, es decir, se interesan más en las tareas que en el humanismo. Así que aquí en este caso hay que integrar las tareas, la retención, que son los planes de prestaciones para motivar e inducir cierto amor por la camiseta, como se dice coloquialmente, es decir, cierta fidelidad a la empresa, obviamente haciendo que el personal se sienta a gusto con el trato y obviamente con el pago. Las prestaciones podrían ser
bonos, seguro de gastos médicos mayores, obviamente las prestaciones de ley como es el IMSS, Infonavit, tal vez utilidades, un fondo de ahorro. Y bueno, el desarrollo de recursos humanos son las inversiones de la organización al personal. Y por último tenemos la etapa de auditoría, que es el análisis de políticas y la evaluación a- al personal y a la organización. En un momento. Entonces ahora vamos a hablar de la estructura y funcionamiento del Departamento de Recursos Humanos. Cuando se crea un departamento de personal, generalmente es pequeño y depende de un ejecutivo administrativo, pero a medida que crece el personal, pues aumenta la complejidad que debe tener el Departamento de Recursos Humanos. Entonces, este Departamento de Recursos Humanos, ya sea que se mantenga un tanto pequeño o vaya creciendo, debe cumplir algunas funciones. Entre ellas es ayudar y prestar servicios a la organización, a sus dirigentes, gerentes y empleados. Describir las responsabilidades que definen cada puesto laboral y las cualidades que debe tener la persona que lo ocupe. Evaluar el desempeño del personal, promocionando el desarrollo del liderazgo. Reclutar al personal idóneo para cada puesto. Capacitar y desarrollar programas, cursos y toda actividad que vaya en función del mejoramiento de los conocimientos del personal. Brindar ayuda psicológica a sus empleados en función de mantener la armonía entre estos. Además, buscar solución a los problemas que se desaten entre ellos. Llevar el control de beneficios de los empleados. Distribuir políticas y procedimientos de recursos humanos nuevos o revisados a todos los empleados mediante boletines, reuniones, memorándums o contactos personales. Supervisar la administración de los programas de prueba. Desarrollar un marco personal basado en competencias. Garantizar la diversidad en el puesto de trabajo, ya que permite a la empresa triunfar en los distintos mercados nacionales y globales. Así que las funciones son esencialmente de servicios y varían dependiendo del tipo de organización. Denme un momento. A su vez, el Departamento de Recursos Humanos asesora, pero no dirige a sus gerentes. Tiene la facultad de dirigir solamente las operaciones de los departamentos. Así que cambiando los roles para crear una organización de alto rendimiento, podemos decir que algunos de estos cambios serían la identificación y desarrollo de las competencias claves necesarias para respaldar el negocio. Una vez identificadas, se ponen en marcha estrategias para desarrollar o adquirir las competencias claves. La función empresarial es también responsable de monitorizar el progreso de desarrollo. También el desarrollo de talento ejecutivo, donde los recursos humanos de la empresa son responsables de los sistemas que identifican y desarrollan el personal con mayor potencial de toda la organización.
preparando junto a a los directivos presentes para alcanzar objetivos empresariales presentes y futuros, incluyendo la planificación de sucesiones, es decir, los que van a ir escalando y ocupando otros puestos. También el desarrollo de iniciativas de formación y desarrollo para respaldar la cultura, los valores y los principios operativos comunes, utilizando las sesiones de formación y desarrollo como vehículos de comunicación para desarrollar, implementar y sostener este principio. También el desarrollo de modelos para la evaluación y retribución de los empleados. Recursos humanos de la empresa identifica los modelos empresariales para la contratación, el juicio y la evaluación de los empleados. El desarrollo e implementación de políticas y programas de gestión de la actuación y la retribución para utilizarse en todas las compañías operativas. Y vamos a ver algunos cambios que han surgido a lo largo del tiempo en el Departamento de Recursos Humanos. Para eso vamos a reflexionar. ¿Por qué creemos que se hayan desarrollado estos cambios? ¿Quién se ve apoyado por los cambios generados? Y según su análisis, ¿cree que todos los cambios fueron aciertos? ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar de algunos roles, eh, algunas funciones que tenían los recursos humanos antes y las funciones que tienen actualmente. Es decir, los cambios que han surgido. Por ejemplo, en cuanto al rol de los recursos humanos, pues generalmente era político y centralizado. Actualmente se busca una descentralización, ¿sí? Donde haya miembros de equipos directivos de cada división, es decir, no exclusivamente de un solo departamento. Y en cuanto a la capacitación y selección de personal, pues antes era por anuncios, dirigiendo entrevistas, checando referencias, pero ahora se requiere producir los futuros de personal y capacidades que respalden el plan estratégico. Así que se desarrollan programas para ser un lugar atractivo en el que trabajar. Los recursos humanos anteriormente hacían una retribución transaccional y centrado administrativamente, prácticas algo incoherentes dentro de la empresa. Actualmente se busca un diseño de planes de actuación equitativos que vinculan la retribución con la actuación divisional de la empresa. Anteriormente, también en cuanto al desarrollo ejecutivo e individual, pues era informal y dependía de cada directivo. Al día de hoy se busca que se identifiquen las competencias organizacionales e individuales clave que respalden la empresa, planes para contrataciones. En cuanto al empleado, pues anteriormente era errático e incoherente, o desde ese punto de vista se veía al empleado, valiendo la redundancia, de los recursos humanos del ayer. Actualmente se busca planes de comunicación y acción como lo son visión y valores. Anteriormente, en cuanto a las políticas y procedimientos de los recursos humanos o de este departamento, eran rígidas, pero se rompían fácilmente las reglas. Actualmente se buscan líneas guía ligadas a las tendencias empresariales y cuestiones emergentes.
Así que vamos a ver ahora diferentes estructuras del Departamento de Recursos Humanos. Primero tenemos o podemos hablar del director de recursos humanos. Es un gerente de desarrollo organizacional, el que se encarga de la capacitación y el desarrollo, la comunicación interna, el clima organizacional, los empleos y la selección. Es un gerente de compensaciones y beneficios. Hay un gerente de administración de personal que también se encarga de la liquidación de sueldos, no solo de la administración de personal y de expatriados. Hay también un gerente de salud, seguridad y medio ambiente, que es el jefe de seguridad e higiene, el jefe de medio ambiente o jefe de salud ocupacional. También hay un gerente de RRHH negocios, que es refinement y petroquímica o refinamiento y petroquímica. Bueno, esto dependiendo de la planta, ¿verdad? Dependiendo si estamos hablando de una petroquímica, aquí yo lo apliqué para una petroquímica, pero vamos a hablar de forma general, ¿verdad? Hay un gerente de recursos humanos y negocios. No vamos a aplicarlo a ninguna empresa. Hay un gerente de recursos humanos, de exploración y producción. Hay un gerente de recursos humanos comercial. Y bueno, ahí el gerente de recursos humanos pues depende de cada negocio. Y hay un gerente de relaciones laborales. Entonces, así es como se podría integrar un director de recursos humanos en alguna de estas gerencias. Y bueno, vamos a hablar del organigrama de la dirección de recursos humanos de una empresa local. Puede ser el organigrama de un banco o una empresa de entre algunos 1.500 a 5.000 empleados aproximadamente, con una estructura de área de hasta 40 a 50 personas que son asistidos por consultoras y estudios jurídicos. El director de recursos humanos reporta al gerente general o al presidente de la empresa y puede o no participar en el comité ejecutivo. El director de recursos humanos planifica, controla los procesos, las estadísticas del área, vela por el cumplimiento de la estrategia del negocio y la gerencia de recursos humanos y las distintas jefaturas. Por otro lado, se ocupan de la ejecución de dicha estrategia. Así que vamos a hablar del director de recursos humanos y del gerente de recursos humanos. Bueno, estas personas o estos puestos son responsables de la administración de personal, analista de recursos humanos, liquidador de sueldos, higiene y seguridad y de situaciones legales, y así como el jefe de capacitación y desarrollo, o puede ser un analista de recursos humanos, un jefe de selección y empleos, también puede ser un jefe de relaciones laborales. Así que así es como podemos organizar un departamento de recursos humanos. Este sería un mapa conceptual u organigrama para conocer quiénes forman parte del departamento de recursos humanos. Primero está el presidente o el propietario, el presidente de los recursos humanos. Y como ya dijimos o establecimos, el departamento de recursos humanos actualmente busca integrarse por gerentes de diferentes áreas. Así que puede estar el gerente de ventas, el contador, el gerente administrativo, el gerente de producción y específicamente el gerente administrativo es el que
se encarga de administrar el personal. Y aquí se pone un ejemplo, ¿verdad? ¿A quiénes estaría administrando? ¿O a quiénes tendría? A un ayudante A, un ayudante B. Así que vamos a llegar a una conclusión para esta unidad, una reflexión y a ponerle fin a esta unidad. Lo que podemos concluir es que la administración de recursos humanos busca compenetrar el recurso humano con el proceso productivo de la empresa, haciendo que este último sea más eficaz como resultado de la selección y contratación de los mejores talentos disponibles en función del ejercicio de una excelente labor de estos, así como también la maximización de la calidad del proceso productivo, que depende de igual modo de la capacitación de los elementos humanos para hacer más valederos sus conocimientos. Y el director de recursos humanos de una empresa busca que las estrategias y políticas que usa cada departamento sean las más adecuadas y en todo caso funge como asesoría y consultoría de cada departamento. Así que el director de recursos humanos une de la manera más eficiente este departamento. Y bueno, nosotros como ingenieros debemos de tener cierto conocimiento de recursos humanos, tal vez no vayamos directo a desempeñar alguna función, pero podemos formar parte del departamento al tener una gerencia o al tener cierto puesto, y debemos saber que vamos a tener personal a administrar, así como vamos a tener que administrar personal, revisar que cumplan con ciertas métricas, cierta producción o ciertas condiciones laborales. Por ejemplo, si te vas al área de seguridad, depende, ¿verdad? Al área que cada uno se quiera ir, o a medida este, que va adentrándose en, en, en las áreas en las que va a trabajar, tal vez le guste un área, se postule para un área: calidad, seguridad, manufactura, producción, procesos. En cualquier área, de forma general, ustedes van a tener que evaluar la contratación de nuevo personal. Claro, primero recursos humanos, eh, evalúa, hace las entrevistas, los psicométricos, pero generalmente nosotros como ingenieros evaluamos las aptitudes técnicas del personal a contratar. Generalmente recursos humanos, psicología, evalúa actitudes, ¿sí? Perfil psicométrico, y nosotros tenemos que evaluar aptitudes técnicas, ver si tiene la capacidad para desarrollar ese trabajo, si está capacitado, o si requiere más capacitación, qué capacitación se le va a dar, a dónde lo vamos a asignar. Sí, porque al final de cuentas, eh, generalmente cuando se contrata a un nuevo empleado, pues tiene que pasar por, si estamos hablando de un puesto que va relacionado a la ingeniería, por ejemplo, se va a contratar a un nuevo técnico, a un técnico de mantenimiento, pues obviamente primero pasa por los psicólogos, por recursos humanos, pero tiene que pasar por el encargado del área en donde va a estar, que muchas veces van a ser ustedes. ¿Sí? Si los asignan a un área, generalmente como ingenieros les van a asignar un área y pues van a tener personal a su cargo, entonces ustedes también tienen que evaluar las aptitudes técnicas del nuevo personal a contratar.
Y bueno, los líderes de recursos humanos y de negocios afirman que los recién graduados son poco profesionales. Este es un desafío que quise incluir al final de la presentación porque es un problema actual que es muy recurrente y es un gran desafío. Miren algunas quejas que hay. Los graduados universitarios deben aprender mucho sobre cómo comportarse en el lugar de trabajo. De los más de 400 ejecutivos encuestados, la cuarta parte creen que los recién graduados se comportan cada vez peor en la oficina. Entre las quejas más comunes están que no aceptan críticas constructivas, que tienen dificultades para hacerse responsables de sus acciones y necesitan mejorar sus modales en Internet. Algunos de estos problemas en el trabajo son los mismos que vemos en el aula, dice David Polk, el consultor que llevó adelante este estudio. Navegan Internet, responden mensajes de texto o llamadas o teléfonos móviles cuando no corresponde. Además, la encuesta reveló que los recién graduados de hoy tienen un sentido más fuerte de lo que esperan a cambio de su trabajo que hace 5 años. Esperan obtener las recompensas sin poner el esfuerzo necesario para conseguirlos. Es la razón más fuerte. El 21.5% de los encuestados que utilizan para justificar la falta de profesionalismo. Y en general, el estudio concluyó que la vasta mayoría de los empleadores, un 96.3%, afirma que el nivel de profesionalismo de un candidato influencia para ser candidatos o no. Entonces, bueno, ustedes como estudiantes de esta profesión, si ya tienen alguna experiencia en el área laboral, ya van a saber mejor cómo comportarse, pero eh, generalmente los más jóvenes, recién graduados, tienen problemas en su comportamiento. Muchas veces no siguen indicaciones y efectivamente buscan eh, a veces conseguir recompensas sin poner el esfuerzo necesario. Eh, es muy común o dentro de los problemas a los que se van a enfrentar como ingenieros industriales es la seguridad en el empleo. Hay ciertos protocolos para desenergizar una máquina, para poder checarla si algo se averió, se le va a dar mantenimiento, sí, desenergizar las fuentes neumáticas, eléctricas, hidráulicas, mecánicas, cualquier tipo de energía que tenga antes de entrar al área de trabajo, ¿sí? Un procedimiento de candadeo loto, ¿verdad? Y a veces es difícil de cumplir. Muchas veces no siguen el procedimiento como se estipula. Por ejemplo, algunas máquinas requieren 2 candados o 3 candados para antes de proceder y solo hacen un candadeo. Y ya con eso. Generalmente no ocurren accidentes, pero si los ocurren, ¿a quién creen que le van a echar la culpa? Bueno, principalmente, si no cumplió con el protocolo, obviamente el técnico, pero si no se está reportando el incumplimiento, pues obviamente se van por su supervisor, el ingeniero, el gerente, incluso han llegado a correr gerentes por estos problemas de seguridad ahí este, en Ternium, que está al lado de Valmont, creo que sí es Valmont, ocurrió pues, un incidente donde se desparramó la pintura, se desparramó varios litros de pintura que cayeron en otra planta. Y el supervisor, por tapar a los, porque eran amigos, ¿verdad? Por tapar a los ingenieros
bueno, no eran ingenieros, eran operarios. A los operarios que cometieron el error, cometieron el error y dejaron caer toda la pintura en el otro, en el otro terreno que ya no era parte de su planta, pues fue despedido el supervisor porque no informó, les tapó, ¿verdad? No informó. Si hubiera informado, pues el despido llegaría directo a los operarios, bueno, en este caso pintores, que tuvieron este descuido y que provocaron este accidente. Pero bueno, ahí no fue un accidente tan, tan crítico. Fue crítico con el medio ambiente, pero no se perdieron vidas humanas, porque de hecho la otra empresa quería demandar a la empresa donde trabajaban los pintores por daño al medio ambiente, ¿verdad? Porque pues eran terrenos verdes, eran terrenos parte de los jardines de la otra empresa. Pero hay ocasiones en las que sí se han perdido vidas humanas o incluso pues han perdido extremidades los operadores o los técnicos. Eh, un operador de una planta, bueno, de una inyectora de plástico, pero una inyectora grandísima, no sé cuántas toneladas, este, no recuerdo las toneladas. Él nos dio una conferencia de cómo perdió sus brazos y fue precisamente por esto, por no hacer el correcto candadeo. Se metió a la, a la inyectora de plástico a darle mantenimiento porque se había atorado pues un pistón. Iba a ver cuál es el problema, pero no, o sea, sí desenergizó la fuente neumática, pero no desenergizó la fuente eléctrica. Entonces alguien llegó y el siguiente turno llegó, no vio que estaba ahí un operador, inició la operación eléctrica, cerró las puertas, candadeó las puertas y a este técnico pues ya no podía salir y activó después la fuente neumática e hidráulica y prensó al técnico y pues quedó sin brazos. Sí, le prensó los brazos, quedó sin brazos y pues actualmente así da sus conferencias, ¿verdad? Sobre la seguridad laboral y también parte motivación a los empleados a continuar con su vida a pesar de ciertos accidentes o a pesar de ciertas dificultades que se presentan en la vida. Pero es muy importante, ¿verdad? Hacerle caso y cumplir con los estándares de seguridad y los estándares de producción que nos da la empresa. Bueno, entonces, este es un ejercicio para ustedes. Si ustedes fueran el gerente de recursos humanos, ¿qué harían para concientizar a la gente joven? ¿Seguirían contratando gente joven? ¿Qué aportaciones tendría de la gente joven que no obtenga de los demás? ¿Y cómo haría para conseguir estas aportaciones? Y bueno, hasta aquí llega nuestra primer parte de esta clase de administración de los recursos humanos, administración del capital humano. Entonces, por ahí les voy a asignar una tarea en Classroom para que la revisen y sería todo por el día de hoy. Que pasen muy buen día.